queremos recordarles, como siempre, que nosotras no somos ninguna expertas, somos dos diseñadoras gráficas echando aquí la cháchara de temas que consideramos importante tocar y pues que para este tipo de temas también recurran a profesionales porque no somos ninguna expertas y pues es el disclaimer inicial. Esperamos que disfruten este episodio. Hola, bienvenidos a Tea Time Podcast, episodio número 9. Hoy hablaremos del síndrome de personalidades múltiples. Yo soy Sara. Y yo soy Dulce, y este es el podcast en el que se habla de todo y nada. Solo dos amigas spilling de ti en internet. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muy relajada. Después de un buen fin de semana, ya estoy muy relajada que me fui de viaje a Valle, seguramente usando mi mascarilla y pues evitamos así como que estar entre muchas personas. Fuimos nada más a ver cosas naturales, pero sí, ahorita todo lo demás ha estado normal trabajando. ¿Y tú cómo has estado? Ahí, bien, te quería hacer una pregunta. ¿Ahí es playa, es lago, es río? ¿Qué es? Es un lago, es muy bonito, es un lago, está muy, muy, muy grande. Yo pensé que era más pequeño, pero sí, está así cerca de la Ciudad de México, está como una hora, 40 minutos más o menos, pero sí está muy bonito, completamente recomendable. ¿Y tu semana cómo estuvo? Y con respecto a mi semana, te comenté por mensaje y ahorita me dijiste, como no me hubieras recordado, tengo una nueva integrante en mi familia. Déjame ver dónde está. Ay, aquí. Ay. Está dormidita, así que no la quiero levantar, pero te mando fotos. Con respecto a por qué tengo una nueva integrante en mi familia, hacía como tiempo que Javier y yo, que Javier es mi novio, platicábamos sobre darle un hermanito a Puntito, pero en cachorro, o sea, no un hermanito humano, un cachorrito, por el hecho de que Puntito es un perro que no creció con camada, o sea, a mí me lo dieron cuando él tenía 3 semanas y me lo dieron con fórmula. Y pues sí, él no tenía camada. Entonces, es un perro que le cuesta mucho socializar. En algún momento que fuimos a Tampico, lo dejamos en un hotel para perros aquí en Monterrey, y el veterinario me decía como, es que aunque sea un perrito muy chiquito, el que se acerque con él le da miedo porque nunca tuvo una camada. Entonces, yo te recomiendo que lo saques a pasear para que se pueda desestresar porque es un perro que tiene mucha ansiedad. Entonces, en algún momento, Javier y yo lo intentamos, pero con eso de que Javier trabaja lejos, pues al final Puntito me sacaba a pasear a mí más de lo que yo lo sacaba a pasear a él. Entonces, ya no se hizo. Eventualmente tenemos aquí una terraza grande para que él se pueda desestresar, pero siempre pasaba que llegábamos nosotros del trabajo y estábamos con él como 3 horas y aún así él tenía mucha energía, ¿no? Entonces fue como, ay, pues vamos a darle un hermanito y sirve que pues ahora que vamos a tener casa, pues van a tener un patio muy grande para los dos, ¿no? Entonces, Javier, tanto Javier y yo como estamos en muchos grupos de adopción, pero no me había pasado lo que me pasó con Puntito yo nunca creía en el amor a primera vista hasta que me enamoré de Puntito y de Coma, que dije, yo creo que el amor a primera vista sí existe. Entonces, no, yo veía a perritos y como que no me daba ninguno la vibra y yo decía como, ok. Y la semana pasada Javier me manda fotos de unos beagles, no sé cómo se llama la raza, pero estos chaparritos de orejas muy largas que estaban dando en adopción. Y yo le dije como, pues si tú quieres, o sea, no tengo esta vibra, no los vi y dije estoy enamorada, pero pues, si tú quieres, eventualmente lo vamos a querer mucho, así que sí, como tú, porque para esto queríamos mucho que fuera un perro macho, por el hecho de pues, para que no se fueran a parear, exacto. Entonces, como que siempre consideramos a perro, inclusive le teníamos el nombre ya preparado, puntito y coma, punto y coma, lo sacamos de un teclado, ¿no? De ver el punto y la coma de un teclado. Entonces Javier me dijo como, ay, deberíamos ponerle gato al otro perrito. Pero como que no me vendió la idea y, y yo le pregunté como, ¿por qué gato? Y me dice, pues si tú miras un teclado, también está ahí el que es como hashtag con numeral y pues mucha gente le dice gato y ya se la compré y le dije, va, órale, sobres, que se llame Gato el nuevo perro. Eso suena raro. Pero pues así, o sea, como que
no llegábamos a nada porque entre que no nos han entregado la casa y pues no sé, como que no estábamos activamente buscando. En una ocasión mi hermano y yo nos fuimos a trabajar y nos dimos cuenta que por aquí hay unos cachorritos que ya tenían como 4 o 5 meses, o sea, ya están medio grandecitos, pero todavía entran en cachorros. Y yo le escribí a Javier de que le mandé la foto y le dije, ay, pues podríamos adoptar a uno de ellos para hermanito de puntito. Y Javier me dijo como, no. Y es muy raro que Javier sea tan tajante sus respuestas. O sea, cuando es tajante es no y punto. Y entonces yo le pregunté, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan tajante en que no? Y me dice, pues es que yo llego mañana a Monterrey y ya acordé que me van a dar una cachorrita a Hannah. Entonces me manda las fotos y yo siento esta vibra otra vez de estoy completamente enamorada de ella y listo. La adoptamos y el que le asignáramos el nombre también fue un rollo, porque pues decíamos como ya teníamos el de gato, pero no nos convencía gato para una hembra. Entonces dijimos como varias opciones y demás. Y yo le decía, es que para esta perrita, si fuera macho, yo me lo imaginaría como un nombre alemán o ruso, como, no sé, o sea, y a lo mejor porque estamos muy contaminados de la serie de Dark, pero yo le decía, me imagino como Magnus, como Tronte, o sea, un Brutus. Algo un nombre grande, sí. Sí, o sea, yo pensaba en este tipo de nombres, pero no llegábamos a nada y me fue a dejar al trabajo y en eso yo le digo, ¿y si Hannah? Porque no nos convencía al 100 porque no nos gusta el personaje de Hannah en Dark. Entonces era como, ¿y te gusta el nombre de Hannah la loca? Y él me dijo como, me gusta, pero no te lo había dicho porque no nos gusta el personaje. Entonces acordamos que Hannah la loca fue un rollo porque no nos poníamos de acuerdo. Y luego, no sé si recuerdas estos episodios de relaciones tóxicas donde te conté de una amiga que ella de enojo golpeó a su ex y se rompió un poquito y el labio. Bueno, ella se llama, o sea, en la historia le pusimos Hania para despistar, pero pues se llama Hannah. Entonces me dice con mi mamá como, pero tú tienes una amiga que se llama Hannah, ¿no crees que se vaya a ofender? Y yo le dije, uy, no lo había pensado, pero pues ya, ni modo, ojalá no se ofenda. Y cuando la puse en redes sociales, me la presenté ante la sociedad, ella me comentó de, jaja, Lol se llama como yo. Y yo lo tomé como que lo había aprobado. Y ya, esa es la historia de mi... Está hermosa. Yo la vi, está súper bonita, se ve toda gordita y tierna. Está muy, muy, muy y esponjadita, bonita. O sea, no es lacia. Sí. Puntito es lacio de que cae, ella es lacia de que se esponja y se ve más sí, gordita. Se ve bien bonita, toda gordita y así, sí. Está muy bonita. Se ve como que va a ser un perro muy grande, ¿verdad? Sí, es Rottweiler. Es un Rottweiler, ay, sí va a estar muy grande. Sí. Entonces, esos perros a mí me dan, yo sé que todos los perros son lindos y los cuidan bien, pero a mí los Rottweiler me dan miedo, me dan mucho miedo cuando están grandes, porque sí se ven muy imponentes, porque están así aparte. Gordos, ajá. Sí, así, o sea, porque su cara no es como, por ejemplo, los boxers que tienen como que este ceño así fruncido y que sus cachetitos los ayudan a verse más agresivos. El Rottweiler no, tiene una cara muy bonita, pero es muy grande y siempre tengo esta imagen de Rottweilers ladrando, que los ponen luego mucho en las películas de terror, donde sí, están ladrando los colmillos y es como que tengo mucho esa imagen de los Rottweilers, pero si los cuidan con amor yo creo que son buenos perros. ¿Qué te parece si nos vamos directo al tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno disociativo de la identidad, comúnmente conocido como trastorno de identidad múltiple. Este es un trastorno, se caracteriza por la presentación de 2 o más personalidades distintas y cada una pues puede tener su edad, nombre y una historia del carácter completamente diferente a la que tiene la persona, el huésped, digámoslo así. Inclusive este trastorno antes era conocido como personalidad múltiple, pero en el último año y medio fue que la ciencia cambió el nombre o cambió el título del trastorno a trastorno de identidad disociativa. En este, como tú dices, se caracteriza porque o sea, la historia de cada identidad es completamente diferente, puede ser inclusive de una orientación diferente y
no sé qué tan común sea, pero vi casos en esta investigación que hice e inclusive ha habido pocos casos registrados donde estas identidades, las cuales se llaman alters, y la identidad principal, que es la que da la cara, a estas personas se les suele conocer como sistemas, que es donde las identidades conviven unas con otras. Te digo, pocos casos se ha logrado que convivan entre ellos. Por lo regular se caracteriza por el hecho de amnesias y huecos en la memoria, pero ya una vez con terapia y trabajado el trastorno, se puede llegar inclusive a convivir entre ellos y tener relaciones entre ellos. Muchas de estas maneras de convivir en un principio es a través de videos, a través de cartas. Hay varias maneras de llevar la terapia, ya dependerá de... Y me encontré que tristemente en Latinoamérica hay poca información documentada. La mayoría de la información que al menos yo encontré era en blogs y sitios científicos, pero en inglés. Y es por el hecho de que este trastorno, al menos el nombre con el que se conoce ahora, que es identidad disociativa, lleva poco de ser documentado. Por lo general, yo vi que, por ejemplo, en uno de los casos en 1950 todavía no estaba bien documentado eso. Había ocurrido, pero no se tenía como que documentado como una enfermedad, o no es una enfermedad, más bien como un trastorno de la personalidad. Todavía no estaba clasificado así, nada más como que sabía que había existido, pero se confundía mucho con esto de que las mujeres son histéricas o con otras enfermedades, porque los síntomas de esta enfermedad pues son muy variados, no nada más es el hecho de tener doble personalidad. Pueden padecer automutilación, comportamiento autodestructivo o impulsividad. En su estado de ánimo pues pueden tener altibajos, ansiedad, depresión, escenas retrospectivas, estado alterado de la conciencia. Y también pueden tener amnesia, que no, eso sí es como que muy, muy común, amnesia o lagunas mentales, dado a que cuando entra una de estas personalidades o alter egos, mayormente el huésped o la persona principal no tiene recuerdo de las cosas que hace el alter ego. En la mayoría de las situaciones, con terapia después van adquiriendo ya cuando como que un conocimiento de lo que se hace. La causa de esto puede ser o es normalmente por reacciones a situaciones traumáticas que permite que una persona evite los malos recuerdos. Es como un escape que crea su mente para lidiar con eso, crea personas que pueden lidiar con ese trauma. Estas relaciones traumáticas se deben mayormente a violaciones o a experiencias demasiado traumáticas en la niñez, que pueden ser desde accidentes o otro tipo de abusos psicológicos y sexuales. La mente crea estos alter egos para pues escapar de eso. Aunque estoy leyendo que leí en mi investigación que muchos doctores no creen en esto, piensan que es como que algo que normalmente se inventa. Y yo creo que muchas personas se inventan tener este trastorno para escapar o justificar sus crímenes. O sea, entonces es por eso que como no hay algo físico que te diga que lo tienes, muchas personas no creen en él, pero ya es como que algo más inclinado hacia la psicología que a la psiquiatría. Me encontré en la comunidad de internet que hay mucha estigma acerca del caso, o mucha gente que justo como hay poca información, la poca información se toma como algo religioso, o sea, como es eso y no hay más. Y esto de que se suele tachar mucho, o por ejemplo, en el caso que yo investigué, que es el de Amy, esta chica que fue en 2019 muy sonado, y a principios de 2020, porque ya se dio sentencia a su padre, que ella presentó una demanda 40 años después que su padre abusaba sexualmente y psicológicamente de ella, y sus alters
fueron parte importante para llegar a la sentencia y que el magistrado o el juez permitió que ellos fueran parte, ¿no? Porque como hay poca información, se suele creer que no es real. Y en el caso de Amy, el switch que hay entre uno y otro es muy rápido. O sea, vi varios casos de personas que como que se entran los alters unos y otros en sí, pero muy poco tiempo. Es más normal o es más común que se presente de manera paulatina, o sea, de poco el switch, pero en ella era muy inmediato. Ella dice que porque pues se ha tenido mucha terapia, ¿no? Estamos hablando de 40, pero sí hay poca información, hay mucho desconocimiento, hay mucho... Pero es que esta cosa me está hablando. Que le pongas atención. Sí. En ella vi una presentación de un programa de una chica que vivía con TID y ella misma cae en esta revictimización de decir, es lo peor que me ha pasado, no sé, o sea, eventualmente no se lo deseas a nadie, pero si ya estás viendo que hay mucho estigma y que difícilmente estas personas pueden lograr una integración social normal o correcta, no creo que sea correcta la palabra, sino común, una integración social común, que ella caiga en decir es lo peor y ella misma, en lugar de servir como un vínculo de información y para que la gente logre entender el trastorno, tirarse ella misma, pues está difícil, ¿no? Yo creo que más que nada es por el hecho de que pues es algo con lo que tienes que vivir, que a lo mejor no ha tenido tanta terapia y digamos que no es algo bonito, no es algo que digas, ay, sí, voy a aceptarme, vivir así, o sea, es algo que se tiene que tratar para tener un progreso. Y yo supongo que a lo mejor es el hecho de hacerle entender algo a las personas de que ella no está actuando, que ella lo está sufriendo, que no le gusta tener esta enfermedad, y yo creo que es lo correcto es transmitir eso, porque si tú pones como una aceptación demasiado de que, ay, sí, ya disfruto con mis alter egos, es el hecho de decir, se cae mucho en pensar en que la persona está disfrutando lo que lo está inventando. No se debe romantizar, pero caer en esto de revictimizar hace que justo el giro que le vamos a dar al podcast, porque ninguna de nosotros presentamos TID, no somos ningunas expertas, pero el caer en esto hace que justo, por ejemplo, en las películas o en las series, se dé un tono en el que siempre la persona que tenga TID va a ser una persona malvada. O sea, vi varias listas de películas de TID y todas, el personaje principal, que era quien tenía TID, era el villano de la película. Entonces, había un movimiento muy grande porque una de las últimas películas que tocó el tema fue la de Fragmentado, y cómo te cuentan que tener TID puede llegar hasta darte poderes y demás. Cae en volver a estigmatizar. O sea, creo que el enfoque que se le debe dar no es fácil tener TID, pero tampoco si lo tienes, porque hay muchos casos que fueron documentados ya de muy mayor la persona, cuando esto es algo que se presenta por lo regular o sea, que se presenta desde la niñez, desde un trauma de la niñez, por el hecho de que pensar, si yo digo que estoy presentando esto, voy a ser la loca, voy a ser la persona, o sea, en la comunidad, al menos en YouTube, muchas de esas personas decían como, pues, es difícil porque ya casi, o sea, es difícil encontrar gente que acepte el que yo tenga TID, porque en la manera en que se ha presentado en los medios, por lo regular, es de una manera donde siempre voy a ser la villana, siempre voy a ser la loca, siempre voy a ser la persona que no se puede controlar, y llevado de manera con terapia y demás, pues puedes lograr a lo mejor no una aceptación social, o sea, no una integración social correcta, pero no vas a ser la villana que va a ir matando gente. Sí, lo que pasa es que
también se llegó, yo creo que a este punto porque muchas personas con este padecimiento han cometido, uno de sus alters más bien, ha cometido algún crimen, y es por eso como que se relacionó mucho esto de esta enfermedad con el hecho de que es un villano, crimen y demás. Es por relación que se dio en casos, que se dio en muchos casos. Pero sí, como que las películas deberían de dejar de poner así como al villano, como que nada más todas sus personalidades son malas. Sí, es algo importante que se debería de tratar, y también la gente debe de dejar de juzgar de acuerdo a lo que ve en una película, que normalmente es ficción. También vi mucho el que personas que tuvieran alguna enfermedad, digamos cáncer, decían como, porque te digo que hubo un movimiento muy mediático a través de la película de Fragmentado, que si yo dijera que no hagan películas de cáncer porque están romantizando el cáncer, y sí, que es algo que se ha hecho mucho, pero eventualmente la mayoría de las películas o la mayoría de este tipo de enfermedades son tratados de un ángulo diferente, ¿no? O sea, no quedas de que tiene cáncer y quedas como la loca, y es algo que sí se presenta mucho en el TID. Pero sí. Bueno, ¿qué película viste tú? Yo vi un montón de películas, he visto muchas películas, porque a mí me gustan mucho las películas cuando son relacionadas con alguna enfermedad mental o cuando son de psicópatas, por lo general. Esta enfermedad no es de ninguna psicopatía, pero son de trastornos de la personalidad. Me encanta, no sé, siempre me ha gustado porque siento que son muy complejas, tienen mucho trasfondo este tipo de películas. Por ejemplo, la de Psycho, de Alfred Hitchcock, de 1960, que adquiere la personalidad de su madre. No sé si has visto esa película. No me suena, o sea, más bien, el título no me suena, pero la trama me suena, ¿me explico? Sí, él es una persona, de hecho salió después la última serie, la última adaptación fue donde se llama Bates Motel, que es basada en esta película. Sí. Él, precisamente esto, es un asesino, que pues él sí ya es un psicópata, pero también presenta doble personalidad, porque según él mantenía o tenía esos, cometía estos crímenes porque su mamá se lo decía, y él se vestía como mujer y hablaba exactamente como su madre. Esa es una de las películas donde se presenta, de las primeras donde se presenta esto como que de doble personalidad. Otra es la que te dije que vi, que ahorita te lo digo como que más extensa porque es de un caso real. Se llama Civil, se llama Civil. Es de 1976, fue la primera película y es basada en un caso real. Otra película que es muy buena y muy conocida, se llama La Ventana Secreta, esa fue interpretada por Johnny Depp. Esa película también está buena, habla de un escritor, de hecho es basada en un cuento de Stephen King, en un escrito de Stephen King, y habla como que también vuelven a hacer lo mismo que mencionas es que es un villano y demás, donde el personaje principal al final es como que un asesino, o sea, vuelve a repetirse esto y otra vez. Por ejemplo, también en The Fight Club, que creo que ahorita tú me vas a decir como que tu percepción de la película, también una de las personalidades comete muchos crímenes. Bueno, El Cisne Negro del 2010, esa protagonizada por Natalie Portman y Mila Kunis, donde pues ella en sí, ahí creo que se presenta un poquito más decente porque ella sí sufre esto, no sabe qué es lo que le está pasando, y esta pérdida de memoria y de desorientación, creo que es una donde sí no la ponen a ella como la villana, la mala, sino alguien que pues padeció enfermedad y terminó en suicidio, porque pues en muchas ocasiones las personas con este padecimiento tienden a tener automutilarse o a tender hacia el suicidio, porque pues es algo que no les ha de gustar vivir y pues entran en crisis. Y es complicado por el hecho de que, volvemos, como hay tan poca información, me llegué a topar con muchos casos donde la persona o el sujeto ya iba queriendo buscar apoyo, y en lugar de encontrarse con un experto
que pudiera orientarlo, caían en llevarlos a un psiquiátrico y vaya, o sea. Sí, porque luego está complicado porque, por ejemplo, uno de los primeros casos, el primero que está documentado, fue uno que ocurrió en 1791, o sea, hace mucho tiempo, donde una chica que era alemana, era muy tímida, de repente empezó a presentar esto, porque normalmente se presenta en adultez como un método de supervivencia, es cuando sale por lo general, cuando empieza a provocar problemas, porque tienen estas personalidades, pero no salen hasta casi la adultez. Esta chica era alemana y de repente empezó era muy tímida y su otra personalidad hablaba inglés porque ella había vivido siempre tienen estos pedacitos de memoria que recuerdas cuando estás niña y lo crean y hacen otra personalidad. Ella había vivido por un tiempo en Inglaterra, pero pues hace mucho y se supone que ella no aprendió bien el inglés, pero su personalidad de alter ego sí había aprendido inglés y era extrovertida y además era más chica que ella y no sabía leer y escribir. Entonces fue como que el primer caso que está documentado y ella no cometió ningún crimen, pero a veces como que lo relacionan de que si tienes personalidades múltiples, pues vas a ser agresiva o vas a cometer algo ilícito. Sí, es que hay ciertos arquetipos que eventualmente se suelen, no en todos los casos, pero sí se suelen presentar. Y también debido mucho a esta superación que tú cuentas, en el hecho de que, pues por lo regular el sujeto principal es una persona que no se puede enfrentar al trauma, entonces por lo regular es alguien tranquilo, es alguien que no es tan conflictivo, que no tiene un carácter fuerte, y entonces su alter, que es el que tiene que venir a enfrentar este problema, pues suele ser muy diferente, ¿no? Hay ciertos arquetipos, en alguno de ellos es uno que como que protege, que es como la mente, luego están las que son creativas, deportistas, hay ciertos arquetipos que no en todos los casos, pero sí se suele cumplir, pero es por este hecho de superación de como yo sujeto no me puedo enfrentar a la persona que arremete contra mí, mi alter va a tener un carácter fuerte y se va a poder enfrentar a él y decirle que no, y ajá. El caso de Amy, por ejemplo, había gente que sacó cuentas, fueron 7 años de agresiones sexuales y psicológicas, y si multiplica 7 por 365 días, da más o menos los 2.500 alters que ella tenía. Entonces era de que, o sea, hay teorías que dicen que salía un nuevo alter por día para enfrentarse con su todo padre. lo que le decían. Sí, por ejemplo, yo también encontré un caso que se me hizo muy curioso de una mujer alemana también que a sus 20 años en un accidente pierde la vista y uno de los doctores la había diagnosticado como que había tenido una lesión cerebral y dado a eso había perdido la vista. 10 años más tarde, a los 33, va ella con un psicólogo porque ella ya presenta pérdida de memoria y demás, y el diagnóstico es que ella tenía personalidades múltiples, y lo increíble de esta situación es que ella con una de sus personalidades recuperaba la vista con muchos de sus personalidades, y ya después el psicólogo se dio cuenta que el primer diagnóstico había estado mal y que su ceguera era psicológica debido al trauma del accidente. Pero sí, eso estaba así como que es lo que más lo sorprendió fue esta pérdida visual y que ella veía cuando tenía otras personalidades y a muchas personas pues no le creían. Sí, también hay un caso documentado de un chico, ese no tengo el dato de dónde es, pero justo al chico le habían diagnosticado, o sea, su diagnóstico era muerte cerebral, y un día, o sea, tiempo después, el chico despertó y era otra persona diferente. Entonces, es complicado. También por el hecho de que este trastorno convive con muchas demás enfermedades. Por lo regular suele haber un trauma post, ¿cuál es el término de cuando tienes, o sea, que tuviste un problema, o sea, como los
militares que después de regresar de la guerra tienen... trastorno de estrés postraumático. Postraumático, exacto. Entonces suelen presentar eso. También vi un caso de una chica que, dependiendo su alter, había medicinas que le afectaban y que al momento de ir al doctor, pues era un problema porque pues no sabes qué medicamento darle porque pues tiene muchos más problemas de salud que no solo algo no psiquiátrico, sino sí, pues el trastorno, ¿no? Pues sí, normalmente te comentaba que vienen acompañados de depresión, tendencias suicidas, automutilación, o sea, no es una enfermedad donde solo cambian de personalidad, también tienen estos problemas psicológicos gracias al trauma que ellos vivieron en su niñez. Lo que yo, por ejemplo, yo de las personalidades donde vi que tenían más personalidades fue el caso de Trudy Chase. Sí. Ella tenía 92 y Kim Noble que tenía 100. Y también era Judy Castelli que tenía 44. Fue una de las que más, donde yo encontré que más no había el caso de las 2500. Pero sí, es un caso muy nuevo por el hecho de que fue mediático apenas el año pasado. Y ella estaba diagnosticada por un psicólogo y demás. Sí, de hecho, para poder presentarse en la corte, tuvo que presentarse contra múltiples psicólogos y psiquiatras para que le dije, o sea, para que fuera válido la... Y de la película que te digo que se llama Civil, que es muy buena, creo que es de la mejor película que yo he visto donde mejor retratan este problema porque pues es basada en un hecho real, no es ficción. Ella la hicieron en el 74 y luego en el 2007 hicieron un remake. La protagonista de parte de la psicóloga es Jessica Lange, no sé si la conoces, de American Horror Story. Bueno, esta película trata del caso de Shirley Manson, que nació en 1923. Ella empezó a presentar esos problemas cuando estaba en la universidad. Estaba estudiando arte. Yo creo que tendría unos 26 años, yo creo 25, cuando empezó a presentar problemas, porque ella perdía la memoria y desde niña ella hacía cosas y más bien le decía a la gente que ella hacía cosas y ella no se acordaba de haberlas hecho, pero ya en la universidad, yo creo que gracias también al estrés que es estudiar, ella empezó a tener más problemas y ella aparecía en ciudades, o sea, cobraba conciencia en ciudades y no sabía ni dónde estaba, entonces empezó a tener problemas, una de sus personalidades era muy agresiva, rompía vidrios. Y ella, había una personalidad que rompía vidrios, había una personalidad que sabía tocar muy bien el piano, había una personalidad de una niña que siempre, una niña de 6 años que siempre decía, no, eres tonta, eres tonta, eres tonta. Y había otra personalidad de un hombre, tenía en total 16 personalidades. Y ella empezó a ir con un psicólogo, pero como eso fue más o menos en el 50, yo creo, 40 y tantos, 50, todavía no estaba bien documentada esta enfermedad, menos que ahorita, todavía ni estaba en el manual psiquiátrico. Y primero la vio un doctor, y pues clásico que decían que era histérica, y la pasan con una doctora mujer para que pues le tratara su histeria. Y la doctora empieza a ver estas personalidades porque realmente sí salían durante la sesión y era una era muy agresiva, la que decía que rompía vidrios, y la doctora empezó a tratarla, empezó a ver por qué tenía esto, y es porque Shirley había sufrido de abuso por parte de su madre, que después se averiguó que su madre era esquizofrénica, pero sí, por ejemplo, ella rompía vidrios, una de sus personalidades, porque hubo uno de sus tantos traumas, porque ella tuvo muchos traumas gracias a que tuvo abuso durante muchos años. Uno de sus traumas fue de que su mamá la golpeaba porque una de sus primas rompió un vaso y la culpó a ella, y cuando la culpó, la mamá la golpeó.
Entonces ella se quedó con este trauma y creó a esta personalidad que lidió con el trauma de que la culparan, realmente así rompiendo vidrios. Ella tenía, cuando veía ganchos, cambiaba su personalidad, se ponía histérica y empezaba a llorar, y esa personalidad que se ponía así era porque su madre abusaba sexualmente metiéndole ganchos adentro a la niña cuando ella tenía 6 años, porque su mamá, aparte de que era pues tenía esta esquizofrenia, era muy cruel, o sea, no nada más, no cambiaba de personalidad, solo era muy, muy, muy cruel con la niña. También tenía, cuando ella escuchaba tocar piano, había unas personalidades que le encantaba porque su mamá tocaba piano, sí. Pero había otra personalidad, la de la niña, que cuando escuchaba el piano tocar, empezaba a gritar y mucho, y se hacía del baño, hacía pipí. Y la doctora descubrió que la mamá le ponía enemas con agua fría y la amarraba al lado del piano y le decía que no podía soltar el agua del enema hasta que ella terminara de tocar piano. O sea, la mamá era muy sádica, aparte de ser esquizofrénica, era sádica. Y entonces esa vez que le hicieron eso, pues ella dijo, ya no aguanto, y soltó el enema, y pues su madre otra vez la volvía a castigar. Y ella, cuando escuchaba el piano, decía, ya no aguanto, y lo soltaba. O sea, yo cuando vi la película me quedé así, sí me dejó como que es algo que realmente perjudica sus vidas, y entiendes mucho el sufrimiento por el que pasan y por el que pasaron para poder llegar a esto. Y la doctora empieza a ver muchas cosas, por ejemplo, el chico que era uno de los alters, él decía, es que yo soy un chico porque las mujeres son sucias. Entonces, por lo que le había hecho su mamá, la relación de que su madre era una mujer sucia por el abuso sexual que cometía, porque también la niña vio a su madre tener relaciones con su papá muchas veces, y porque también de niña había visto a su madre abortar y enterrar y vio cómo su padre enterraba el feto del niño. Sí, o sea, la mamá sí le hacía muchas cosas, y por cada cosa que le hacía, ella fue creando una personalidad que hacía esto. Por ejemplo, que era muy agresiva, era agresiva porque la chica no podía ser agresiva, no podía estallar de todo el odio que sentía hacia su madre, porque pues sentir odio para ella era un pecado, porque su mamá era muy religiosa. Entonces creó una personalidad que podía sentir todo el odio que ella no sentía, y sacar todo el odio que ella no podía sentir, por eso era más agresiva. Sí. Y tenía así, por cada problema que ella había tenido, por cada trauma, ella generó una personalidad. Sí, y a veces no eran, si no mal recuerdo, True Chase es la que tuvo también, o sea, es muy subjetivo el concepto de trauma, por el hecho de que recuerdo que ella había tenido, si no me recuerdo, un dentista que la había tratado, o un psicólogo, no estoy segura, pero el caso es que tenía un doctor que le estaba tratando y era bueno con ella, y que le decía, ay, ¿quién es mi niña preciosa? Y demás, y después dejó de tratarla, y ella creó el trauma o asimiló como trauma y generó un alter a través del abandono que sentía. Sí, también. Sí es ella, ¿no? Sí, es ella. Sí, se llama Shirley. Ella tenía un doctor que le había tratado una fractura. Sí, y que le dijo una señal, le dio una muestra de cariño por primera vez en su vida, que no, pues su papá no le daba, porque su papá decía que su mamá estaba bien, que el papá fue como una negligencia que cometió el papá, ¿no? De que nunca se involucró, porque el señor decía que la crianza de las niñas por parte de las mujeres. Entonces dejó que una persona esquizofrénica pues criara a esta niña, y ella crea todas estas personalidades, y sí tenía muchos traumas de muchas cosas que le hacía a la mamá. Y sí creo que habría que demostrar más como que esta sensibilidad y esta vulnerabilidad que tienen estas personas, y el por qué crean estos alter egos.
porque hay un trauma atrás de ello, no nada más es algo que se inventan. De hecho, bueno, antes de entrar a la película que yo vi, que fue la de Fight Club, que siento que todo el mundo me va a decir, ¿cómo es posible que en pleno 2020 estés viendo Fight Club cuando es una película de culto? Pero yo no sé si lo he dicho aquí, yo no soy tanto de ver películas, a mí me encanta ver series, no sé por qué, pero las películas es como, ok. Y sí, yo vi la película de Fight Club, pero bueno, quería también comentar que una manera que suelen describir cómo es tener TID, lo describen como ir en un coche, donde el sujeto, que es el que da la cara como la persona, es el que va manejando, pero que por lo regular hay un copiloto que es el que le ayuda a manejar el trauma y que aún así, dependiendo de los traumas que vayan teniendo, suelen desarrollar otros alter, que sería como si ellos fueran en la parte de atrás del carro, donde van hablando y van haciendo ruido, pero pues no es el principal el que habla, ¿no? O sea, siempre el sujeto es el que maneja y tiene su alter, que es como el copiloto. Y en la película de Fight Club, yo la iba viendo y es una película que a lo mejor envejeció, no mal, no creo que es una mala película, pero pues envejeció complicado, ¿no? Por el hecho de que por lo regular estas películas te reflejan a que la persona con TID es el malo. Y mucho de mi sentir de esta película era como vatos siendo vatos, güey. O sea, eso de que empezaran un club para agarrarse a golpes era como, todo bien en casita, amigos. O sea, en un principio, que si bien ya sabía de qué trataba, porque vuelvo a, es una película de culto, yo tenía mucho este feeling de que, güey, todo bien en casita, que claramente no todo bien en casita, pero me dio mucho este feeling. Y ya buscando teorías y demás de cómo desarrollaron el tema del TID, había una donde es un experto, un erudito en la filosofía y hablaba de que esta película, o sea, no él, sino que podías reflejar el significado de la película con lo que este filósofo decía, que era una crítica social a el capitalismo, donde pues el personaje principal, que según yo nunca dice su nombre, ¿verdad? El de Fight Club nunca sabemos cómo se llama el principal. No recuerdo, ¿el personaje de Brad Pitt o el personaje...? No, el de Brad Pitt sí, tiene Jack, creo que se llama, pero el principal no sabemos cómo se llama hasta donde yo sé, y que él era la representación del capitalismo, cómo él compraba todo lo que en IKEA vendían, porque él tenía esta necesidad de encajar en la sociedad y que desarrolla este alter, el cual es la crítica al capitalismo y que te dice que eventualmente los bienes se vuelven dueños de ti y no tú dueño de ellos. Y no sé, a mí el feeling que me dio es que es un final inconcluso, o sea, no sabemos qué personalidad va a desarrollar el principal, porque te digo, según yo, ni siquiera sé su nombre y ya no tiene a Brad Pitt como su alter, o sea, logró deshacerse de él y superar el trauma, pero siento que también cae en esto de que no necesitas ayuda, o sea, tú solito puedes superar esto y te digo, siento que es una película que también es del 99, pero que envejeció no tan chido. Pues sí, es que normalmente, pues, por ejemplo, también Split, Ajá. que Split es de este, la verdad no puedo ni, sí tengo el nombre, pero no puedo pronunciarlo, así que prefiero no hacerlo. ¿De qué? No, del director que crea este tipo de películas. Normalmente no esperas algo de él, algo que sea 100% a lo real, ¿no? Adaptado a lo real. Pero sí es como a veces una exageración de las cosas. Es lo mismo que pasa con The Fight Club. Creo que es como que una exageración de ciertas cosas, aunque creo que ahí sí expresan bien, por ejemplo, el insomnio, la depresión. Sí. Los lagunas mentales donde no las lagunas mentales, y The Fight Club creo que también retrata muy bien esta pelea interna que hay
dentro de de las personas y la exteriorizan. Y también retrata bien el automutilamiento o las autolesiones que él se hace porque tiene moretones. Sí, que a diferencia de Split, nos cuentan que Kevin, creo se llamaba el principal, se hace Kevin. uno con la bestia y acepta el que él es un villano, y en Fight Club es como, no, me voy a deshacer de este alter que está haciendo una revolución social. Sí, creo que tienen como que, te digo, el Split yo la veo como algo sumamente ficticio, o sea, no tiene casi nada de real, no lo tomaría como que algo muy, como algo con donde la gente se debe de ir a buscar información sobre estos padecimientos, donde va a aprender algo sobre los padecimientos que tienen. Pero sí creo, por ejemplo, la Split estuvo basada en un caso de un chico que secuestraba y violaba mujeres y no sabía que él era. Y las víctimas describían a la misma persona, pero tenían las personalidades diferentes, como que una decía que era sádico y otra decía que había sido gentil con ella y así, y otras describían que tenía un acento francés. Entonces creo que de ahí tomaron nada más, fue de lo poco que se puede rescatar de Split en cuanto a lo real, y del hecho que también a veces las personas se ve el cambio físicamente en los rasgos se endurecen, la postura cambia, y pues son cositas que a lo mejor sí pueden como cambiar. A veces la fuerza del cuerpo también cambia, no exageradamente como Split, pero sí son cosas que también cambian cuando cambian los alter egos. Creo que es lo único que se puede rescatar de Split y Glass, que son las dos películas, donde también, por ejemplo, Unbreakable, que es la que unieron Split y Unbreakable para hacer Glass. Sí, la primera. Ajá. La primera, que él también pasa por un hecho traumático, que es un accidente, donde él adquiere esta fuerza que es más psicológica, para mi parecer. Pero pues ahí lo ponen como que tiene superpoderes y así. Otra cosa que se puede rescatar de Split es que él tenía esto gracias a un trauma de abuso que había sufrido en su niñez. Son cosillas que se pueden rescatar, pero pues sí, todas sus personas. No es una base, ¿no? O sea, no es una base de investigación, decir como, ay, sí, yo entiendo el TID porque vi Split. Pues sí, no se puede hacer digamos que juzgar a alguien en base a estas situaciones, pero sí tiene cosillas así como que, bueno, esto sí tiene, pero sí está muy exagerado, y sí es esta situación en que todos sus alters son malos, todos son malos, todos tienen algo negativo, que la mayoría sí a veces tienen cosas negativas porque son alters que surgen en respuesta a algo negativo, pero no quiere decir que todos sean villanos o que todos sean asesinos. Creo que es algo que la gente debería de entender bien. En la película de la que te decía la otra que no vi, yo ya he visto, pero realmente algo que me pasa a mí es que casi todas las películas las olvido. O sea, la puedo ver y 1 año, 2 años yo ya no me acuerdo de qué se trata y las puedo volver otra vez y digo, la vuelvo a disfrutar como la primera vez que las vi. Y la de La Ventana Secreta, que es la de Johnny Depp, es así, ya la he visto, pero realmente tengo flashes, así como recuerdos de escenas, de imágenes nada más, porque ni de los diálogos me acuerdo. En esta, también él tiene un alter, te la platico así porque más o menos leí una reseña y de las cositas que yo me acuerdo. Él llega a una cabaña porque es un escritor y trae un bloqueo mental. Se va a esta cabaña y encuentra una persona, él ve a un hombre y le empieza a decir, oye, tú te robaste una de mis novelas, y le dice, no recuerdo el nombre de la novela, y dice, tú te la robaste. Le dice que él se llama Schubert, y le enseña un librito y le dice, eso es lo que yo escribí, se lo da, y pues el otro lo tira loco, ¿no? Así como que a lo mejor pensó que era alguien con problemas mentales, y agarra el libro y lo tira a la basura. Pero la señora que limpia
recoge el libro y se lo vuelve a poner ahí, y pues él ya por curiosidad se pone a leer el libro y se da cuenta que el libro es muy similar a lo que él había escrito, solo que había cosas distintas y que el final era distinto. Bueno, y entonces esta persona lo empieza a acosar y demás, y pues él se fastidia y va con un sheriff y se empieza a quejar, pero pues no le creen, y contrata un investigador y le dice que cuando él estaba hablando con esta persona hubo un testigo, y encuentran al testigo, y en esas Shooter mata al sheriff y mata al testigo. Ajá. Y él pues se encuentra con estos cadáveres y empieza a ocultarlos porque pues sabe que si los encuentran lo van a culpar a él. Y empieza como que con investigación de él querer demostrar que él escribió esa novela, y va y busca una revista donde está publicada y viene su nombre y la fecha y demás. Pero la encuentra, la manda a pedir, y después se da cuenta que le faltaba la página, que él la había visto, pero ya no está, se la habían arrancado. Y él se empieza a preguntar, pero esto no hay manera en que Shooter haya accedido a esta persona, porque él veía a Shooter, lo veía como una persona aparte y podía como que hablar con él. Como en Fight Club, que vea Ajá. Y no dije DiCaprio, no, a Brad Pitt. Brad Pitt. Dice, pues no hay manera en que Shooter haya obtenido esto y arrancado la página. Y después ya de mucho tiempo se da cuenta que Shooter es él. Que es él el que mató a otras personas, y Dana no se explica cuál fue. Creo que su trauma fue porque su esposa lo había engañado, y ahí como que surgió, y se da cuenta que Shooter no es un nombre, sino significa shoot here, es y era como que respuesta a matar a su esposa, por eso Shooter era más agresivo. Y pues al final Shooter se vuelve como que la personalidad principal, y le dispara, en una de esas va la esposa a buscarlo y le dispara al otro investigador y a su esposa, y los entierra, y siembra maíz arriba de ellos. Y ya él se queda como la personalidad en esa película. Él gana la personalidad malvada, así como en Split. Y en Fight Club no gana la personalidad malvada. Dices que él ganó la malvada. Sí, ganó la malvada. Okay. Sí, mata a su esposa y pues ya se queda como la principal, digámoslo así. Pero sí, es como que el retrato de las personalidades con T&D como que siempre ha tendido a ser negativo. También hay una película de Dakota Fanning, creo que es, donde su madre muere, y ahí es donde el padre genera crea el trauma, y Dakota dice que ella tiene un amigo imaginario, que por lo regular así lo describen muchos, o sea que por eso es que muchos casos no se toman con la seriedad, porque como se desarrolla de niños, por lo general, creen que es un amigo imaginario del sujeto, y en este caso, bueno, Dakota no es el sujeto, sino es su padre, y este amigo imaginario mata a personas, y ya después, es que no recuerdo cómo se llama la película, ya estaba buscando, pero no la encontré, pero él tiene justo estas lagunas mentales donde no recuerda y tiene amnesia y demás, y ya al final de la película él recuerda que el amigo imaginario de su hija es él, y creo que se termina matando él solo. Se suicida. Sí, es normalmente como que muy negativo. Son los finales. Sí, todos los finales son muy negativos. O sea, la mayoría de estas cosas como que son asesinos, ¿no? Siempre es como que terminan asesinando. Y creo que es como que lo que ha creado un poquito el estigma de las personas que tienen este padecimiento. Y el hecho de que también no hay mucha investigación, y pues toda la cultura pop siempre pone esto como que de una manera demasiado negativa, que realmente es negativa en cuestión de que tienen problemas en su vida, porque de pues cómo lo viven.
Sí, de cómo lo viven y el hecho de que a veces no puedan ya seguir con sus trabajos o con sus estudios y sí les crea como un gran problema. No es algo que la gente haga para, digamos, para facilitar su vida o que algo que les guste hacer. Yo creo que tienes que tener realmente un problema mental para fingir esto. Sí, o como tú dices, que muchos casos que hay documentados donde delincuentes quieren caer en, bueno, yo creo que sobre todo yo lo he visto mucho en Asia, a lo mejor porque me gusta la cultura, pero de que se fingen que están locos, bueno, no locos, finge que tienen algún problema y se les perdona el... ¿Sabes dónde se da mucho esto? En Estados Unidos, porque en Estados Unidos existe la cadena perpetua y la sentencia de muerte. Sí. Y pues para escapar a la sentencia de muerte, muchos fingen enfermedades mentales, fingen no acordarse. Y realmente esta enfermedad o este padecimiento yo creo que es fácil pues, de fingir, porque no hay pruebas físicas que demuestren que lo tienes. O sea, y sobre todo los psicópatas, que los psicópatas son personas que tienden a fingir muy fácilmente, o por ejemplo también a leer cosas de psicología y aprender a fingir emociones y estados de ánimo. Entonces es fácil que engañen a un psicólogo o a un psiquiatra. Sí. Y sobre todo, esto te digo, esas personas que realmente sí tienen, yo creo, un problema mental para poder fingir también otro problema mental, son las personas que han también desacreditado un poquito estos diagnósticos. Sí, ahorita que dijiste que suelen investigar y así, me recordé, hay un caso, no traigo el nombre, pero hay un caso en México de una persona que hasta fue conmemorado, o sea, le dieron un premio en el Senado y ya investigando todo su caso, tenía muerto, o sea, había matado mucha gente y demás, pero hasta lo reconocieron. Me gustaría después como investigar. Hablar de ese caso. Sí, porque México siendo México, güey, reconociendo a delincuentes. Y justo él nunca cayó preso, o creo que sí, pero salía fácil por el hecho de que le diagnosticaban algún problema psicológico y luego por buena conducta lo liberaban. Y creo que eso es por lo que me dices, yo creo, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero he leído mucho de eso, me gusta mucho y he leído mucho, y por lo que me dices suena a un perfecto un perfecto psiquiatra, un perfecto psicópata, porque los psicópatas son, aparte de tener todas estas cosas, son, digamos que le tienden a agradar a mucha gente, excepto a sus víctimas, claro. Pero tienden a ser muy carismáticos, entonces puede que por eso haya tenido tantas conmemoraciones, y porque son muy buenos engañando a las personas, son muy buenos. Sí, como tú dices, o sea, investigan y dicen, ok, puedo decir esto y esto, y me lo van a creer, porque aparte justo este tipo de problemas o trastornos o diagnósticos, pues no hay mucha información, entonces, como te digo, lo poco que hay se vuelve una Biblia y lo que hay es, y por eso es que hay muchas contradicciones justo en este trastorno, porque se contradice mucho con investigaciones que ha habido antes, o también se suele confundir mucho con... esto que tenía la mamá de Trudy Chase, ¿cómo se llama? ¿De quién? La mamá de Trudy Chase. No sé quién es la mamá de Trudy. No sé quién es Trudy Chase. ¿No es Trudy la que estabas contando hace rato? No se llama Shirley Mason. Shirley Mason. Pero no, creo que sí tiene otro nombre, pero normalmente se la conoce como Shirley Mason. Yo así la traigo. Entonces nomás es que tiene otro nombre y otro apellido. Pero porque creo que para la película, como para todo lo mediático se le cambió el nombre, pero creo que el nombre correcto es Trudy Chase. Bueno, su mamá que tenía... no, su nombre tenía esquizofrenia. Esquizofrenia, sí, se solía confundir mucho el TID con la esquizofrenia. Pues es que sí, hay ciertas similitudes, pero por lo general en la esquizofrenia no adquieren otra personalidad. Según yo, ven a otras personas, otras voces les susurran y ellas actúan, pero normalmente no suelen tener. Bueno, probablemente sí, no soy experta,
pero no es lo mismo, porque la esquizofrenia ya es un problema psiquiátrico donde sí hay ciertas cosas en el cerebro que se puede diagnosticar de una manera física, o sea, sí es, y el otro es como más relacionado a traumas, o sea, de la esquizofrenia es porque ya lo traes en tus genes, y del otro es relacionado a un trauma. Pero sí se suele confundir luego con esto, pero pues sí, al final, o sea, si con un buen diagnóstico, sobre todo si vas a un psiquiatra, pues sí te puede decir, eso no es esquizofrenia. Y lo que pasa es lo que leí, por ejemplo, de esta enfermedad es que con terapia no se puede curar, porque pues ya es una manera en que reacciona tu mente, pero sí te pueden hacer a llevar un poquito la vida un poquito más normal, lo más normal que se pueda, tratar estos traumas que tú tuviste que originaron esto para que tus personalidades no sean demasiado caóticas y no te compliquen la vida. Pero la esquizofrenia ya no tiene cura, o sea, con medicamentos se controla, pero no mucho. Y el TID, ha habido muchos casos que justo se medican y en lugar de, o sea que al final, como tú dices, no somos expertas, no somos psicólogas ni psiquiatras, pero muchos casos donde termina la persona dopada y no tratando el trastorno. Traigo también unos canales por si alguien gusta documentarse, pero eventualmente siempre como el consejo es, no te bases en lo que otra persona diga para diagnosticarte, sí. Y, o sea, sí, pues debido al internet es súper común que si te duele algo lo busques o los síntomas que empiezas a tener, como que busques de ello y creas que lo que dice internet, pero no siempre es así. Al mismo tiempo considero que es algo complicado y es algo difícil de tratar, entonces cuando encuentras a alguien que pasa por algo similar, te sientes acompañado. Entonces quiero compartirles algunos canales por si se sienten así y quieren un poco de sentirse empáticos, porque a veces las personas cuando no presentamos eso, solemos disasociar justo el que, sí, o sea, como lo dicen, de que se empiezan a quedar sin amigos, se empiezan a hacer los locos, se empiezan a hacer, y que no es así. Entonces, como sentirse acompañados en este viaje y puedan recibir como ciertos consejos de expertos a los que recurrir, porque también repetimos, es complicado porque hay poca información sobre todo en Latinoamérica. Como que hay mucha información obvio en inglés y en Estados Unidos, porque pues primer mundo, pero como no sentirse solos. Por ejemplo, uno de ellos se llama Stony Silent System, Delta System, Lost Memories, Jennifer, Starry Night System, porque como les comento, por lo regular ellos se autodenominan sistema, y Long Soul System, que también es como de los más top en español, y esta chica está investigando y se está no capacitando, sino estudiando psicología para poder ayudar a personas que viven su día a día como ella. Nada más como recordatorio, si tienen alguna, digamos que en síntoma o creen pérdida de memoria, creo que lo mejor es siempre contacten a un psiquiatra, información de la que y no nada más vayan a lo mejor con un diagnóstico, porque a veces te pueden dar un mal diagnóstico. Lo correcto es pues visitar varios psiquiatras, yo creo que mínimo 2 psiquiatras para que te puedan diagnosticar bien, porque cierre como conclusión, volvemos y el disclaimer de siempre, no somos expertas, pero pues no se autodiagnostiquen y acudan a profesionales y como tú dices, pues no nada más porque justo con toda esta poca información que hay en español y demás, difícilmente a la primera van a dar con el diagnóstico correcto, porque todo esto es muy es diferente, o sea, no hay algo que sea el pie de la letra, no es esto y ya, o sea, hay muchas variantes, entonces pues eso, acudan a profesionales, a personas que los puedan orientar, chequen el contenido de personas con las cuales puedan sentirse acompañadas y pues nada. Bueno, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para notificación. Bueno, nos vemos. Adiós.